Bueno, vamos a empezar a hablar del concepto de integral. Geométricamente, la integral representa el área debajo de una función, más bien comprendida entre la función y el eje de las X. Enseguida lo escribo. A ver. La curva en rojo es la función y igual a f de x. Y la integral en un cierto intervalo, ¿verdad? Vamos a suponer que el intervalo es desde el valor a hasta el valor b, que está aquí. Entonces, lo que estaríamos midiendo es el área entre la gráfica de la función y el eje de las X. ¿Sería esto? Bueno. Esta parte también. Como tal, puede haber áreas negativas y positivas. Pensando solamente en el concepto de integral, pero geométricamente, pues vamos a medir las áreas de manera positiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos medir esta área, pues lo que tendríamos que hacer geométricamente es sumar el área de cada una de las regiones en verde y sumarlas. Pero como concepto tal cual matemático de la integral, tendríamos áreas positivas y áreas negativas, y entonces entre ellas se podría hacer operaciones ya con el número de lo que valga la integral y obtener un número menor que el área geométrica. Bueno, entonces vamos a escribir geométricamente la integral de una función. Aquí voy a dejar un espacio en un intervalo cerrado AB. Es el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X. Para que esa área esté bien determinada, ¿qué característica debe de cumplir la función para que podamos calcular esa área? Por ejemplo, en cuanto vean el contraste con esta gráfica que voy a bosquejar, se van a dar cuenta de a qué me refiero. Vamos a tomar, por ejemplo,
Ya sé que no está dibujada con precisión, pero vamos a suponer que la función fuera y igual a 1 entre x y que queremos evaluar de menos 1 a 1. ¿Qué problemas encontrarían al intentar encontrar el área justamente en ese intervalo? El problema, como ustedes señalan, sería la discontinuidad de esta función en el 0, ¿verdad? Entonces aquí la función es discontinua en x igual a 0. Y eso hace que la integral no esté definida. Claro, hay quienes podrían decir, bueno, pero hay simetría y entonces como una área es negativa y la otra es positiva, podemos llegar a la conclusión de que el área sería 0. Pero en general vamos a decir que la integral de una función, ¿qué necesitamos escribir en esta parte, en ese espacio que dejé? Entonces, sí, lo que hay que escribir aquí es una función continua en un intervalo AB. Es el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Cómo evaluarían ustedes el área, esta área que en este caso está en verde? ¿Qué harían para estimar, para aproximar esta área? ¿Ideas? Pues tratar de que sea una forma regular dentro de la irregular, ¿no? Una forma regular dentro de la irregular. De hecho, algo así ya hacían desde la primaria, ¿verdad? Cuando les daban estas figuras en geometría plana, que, claro, con ciertos valores en los lados y todo esto, y les decían, ¿cuál será el área de esta figura? Y ustedes lo que hacían era descomponer en cuadrados, rectángulos, triángulos y formas geométricas que sí conocían cómo calcular el área. En este caso, para calcular la integral, va a ser algo parecido. Voy a volver a copiar esta gráfica para ponerla en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es dividir, por ejemplo, si queremos encontrar el área geométrica de de A a B de esta función. Bueno, quizás valdría la pena que antes de calcular esta área, calculáramos una con menos problemas. Por ejemplo, algo así. Ahí que fuera de A a B. Ay. Y lo primero que haríamos es dividir, ¿verdad? Claro, esto de dividir puede ser dividir de muchas maneras, ¿no? Podrían, por ejemplo, trazar aquí una línea horizontal y calcular el área del rectángulo que resultara y luego tratar de ir estimando las otras. En este caso, lo que vamos a hacer es una partición del intervalo. Vamos a suponer que partimos de manera uniforme todo el intervalo en donde está
estamos considerando el cálculo del área debajo de la gráfica de la función. Y vamos a pensar que todos estos subintervalos, todas estas divisiones tienen la misma longitud. Entonces, estamos hablando de una partición uniforme. Entonces, aplicamos una partición uniforme sobre el intervalo AB. En este caso, en este ejemplo en particular, tenemos un número fijo de subintervalos. A ver, vamos a contarlos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subintervalos. Si todos tienen la misma longitud, entonces, ¿cómo obtendrían la longitud de cada uno de esos subintervalos? A partir de que conocen los valores de A y de B. Dividimos el intervalo AB en 9. Ajá. ¿Cómo calcularían la longitud del intervalo AB? Sumándolos. Sumándolos. A ver, yo escribo y tú me dictas, y si no, lo corregimos. Longitud del intervalo AB. ¿Esta longitud cómo la obtienen entonces? B, perdón, sí, B más A, o entre paréntesis. Es que para que quede positivo por el A, no sé cómo. Exactamente. Según yo sería resta B menos A. B menos A, ¿verdad? ¿Sí? Si, por ejemplo, A estuviera aquí, entonces a B le restas una cantidad positiva y te daría justamente el intervalo, ¿verdad? Pero como A en este caso es un número negativo, cuando restes, cuando escribas aquí el menos, justamente se va a sumar esta longitud, ¿verdad? Entonces, la longitud del intervalo AB se calcula como B menos A. Y si el número de particiones, el número de particiones el número de subintervalos en la partición, lo voy a escribir, el número de subintervalos en la partición es n, en este caso n sería 9, pero para escribirlo en general, entonces tendríamos que la longitud de cada subintervalo, entonces la longitud de cada subintervalo es igual a B menos A entre N. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, ya tenemos los subintervalos
están estos casi rectángulos, ¿verdad? Depende de la función con la que estemos trabajando para que cada una de estas franjas sea más o menos parecida a un rectángulo. Vamos a hacer varios intentos para encontrar el área. Por ejemplo, si esta es la base, ¿qué elegirían? ¿Qué cantidad elegirían para la altura? Esta es la base. Queremos aproximar el área de esta, debajo de la curva, y podemos hacerlo por rectángulos, por ejemplo. ¿Sí? Podemos hacerlo por rectángulos, pero para hacerlo por rectángulos tendríamos que determinar la base, que en este caso puede ser la longitud del subintervalo, y la altura. ¿Qué se les ocurriría tomar como altura? A mí se me ocurre que podríamos utilizar dos alturas, la Ajá. que esté abajo de la curva y la que solo esté tan poquito por arriba y luego sacar un promedio entre las dos. Muy bien. En ese caso, de hecho, lo que estaríamos utilizando es el área del trapecio, ¿verdad? Que es base menor más base mayor por altura. En este caso, la altura de ese trapecio sería esta, sobre 2. Esa es una forma de estimar el área debajo de la curva, y de hecho es una forma de hacerlo con menor error que como lo vamos a hacer. Te adelantaste un poquito a la discusión. De hecho, lo que acaba de mencionar su compañero es lo que se conoce como la regla del trapecio. Nosotros, para llegar a la definición de la integral como sumas de Riemann, vamos a utilizar rectángulos. Entonces, sí es menos eficiente que lo que acaba de mencionar su compañero, pero lo vamos a empezar a hacer así. Y aquí lo que quiero enfatizar es que podemos tomar, por ejemplo, como altura la imagen, ¿verdad? Es decir, esta longitud, ¿verdad? La imagen del extremo izquierdo en cada subintervalo. Por ejemplo, en ese caso, estaría tomando este rectángulo y luego en el siguiente y en el siguiente ya me pasaría un poquito ahí, y después estos, y así con todos, ¿no? Pero también, y voy a cambiar el color, nada me impide que fuera, por ejemplo, el extremo derecho, ¿no? ¿Uno es mejor que el otro? ¿Qué piensan ustedes? Creo que es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Va a ser básicamente lo mismo, porque a lo mejor en alguna función parecería que aproximamos mejor el área debajo de la curva con los extremos derechos, en otras con los extremos izquierdos, depende de la función, pero en general vamos a tener cierto error. Entonces, no va a depender de que tomemos la mayor de las imágenes o la menor de las imágenes, o el extremo izquierdo o el extremo derecho como altura. De lo que va a depender es del número de subintervalos, ¿verdad? Si esta partición que hicimos la refinamos, dejen borrar esto que había escrito antes para que no. Si esa partición que habíamos hecho anteriormente la refinamos, cuando tomemos
las áreas de los rectángulos resulta que los errores van a ser más pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tomar aquí como altura la mayor de las imágenes, ¿no? Entonces, en este caso, la mayor de las imágenes está a la derecha, aquí también está a la derecha, igual acá. ¿Sí? El error es menor que lo que era cuando había tomado la partición anterior. Pero si todavía quisiera una mejor aproximación, ¿qué harían? Dividirla en más. Dividirla en más. ¿Qué tantos más? Los que quepan, ¿no? Los que quepan. Pero en matemáticas, como las matemáticas son abstractas, tú podrías decir, bueno, pues voy a refinar hasta que la partición sea de este tamaño, pero y yo hago un zoom y resulta que ya puedo hacer una partición todavía más fina. Entonces, ¿qué tanto hago la partición para garantizar que el área que calcule debajo de esta función sea exacta? ¿Qué se les ocurriría? Con límites, ¿no? El límite, ¿verdad? ¿El límite cuando qué? Tienda infinita. ¿Pero qué tiende a infinito? N. N, exactamente. Entonces, voy a escribir con una A el área de esa región. Es igual al límite cuando N tiende a infinito. ¿De qué? Díganmelo con palabras y ya luego vemos cómo lo escribimos con matemáticas. De valores entre A y B. De los valores entre A y B. No. A ver, ¿qué es lo que queremos calcular? Un El área de rectángulo. las particiones, ¿no? El área debajo de la curva. Y Sería para N. queremos encontrar las áreas de cada uno de estos rectángulos y una vez que tengamos las áreas de los rectángulos, vamos a sumarlas todas y esa va a ser el área debajo de la gráfica y sobre el eje de las X en este caso. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, voy a escribirlo primero con palabras y luego vemos cómo le hacemos para escribirlo ya con notación matemática, ¿no? Es el límite cuando n tiende a 0 de la suma de las áreas de los rectángulos. De los rectángulos. Y aquí tendríamos que especificar cuál es la base y la altura de esos rectángulos, ¿no? Cuya base mide o es B menos A entre N y altura. Y la altura les decía que no va a importar tanto si es la imagen, ¿verdad? Es decir, esta longitud del extremo izquierdo o del extremo derecho, o la mayor de las imágenes o la menor de las imágenes, o un punto intermedio, sino depende más de que este número n sea muy grande, ¿verdad? Y la altura, entonces, primero vamos y la altura es f de una cantidad, vamos a llamarle xi, donde xi es un punto intermedio
en cada subintervalo. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, para fijar ideas, vamos a calcular estas sumas, primero tomando el punto en donde tenemos la mayor de las imágenes y luego el punto en donde tenemos la menor de las imágenes y vamos a ver cómo son esas sumas. Esta es la idea para encontrar el área exacta. Ahora, lo que vamos a hacer antes de esto es un ejemplo en particular con una función específica y vamos a calcular el área. Ejemplo. Al principio tiene que ser una función simple y luego lo vamos a ir complicando. Entonces tenemos f de x es igual a x al cuadrado en el intervalo de -2 a 2. Con una partición de tamaño n igual a 8. Bien, entonces, en este caso, tendríamos para que se vea bien la gráfica, ahí está x al cuadrado. Voy a ampliarla para que nos dé oportunidad de ver cómo son las particiones, ¿verdad? Necesitamos del intervalo -2 a 2. A ver, entonces, cada cuadrito es 0.2, ¿verdad? Entonces, aquí está la gráfica y en este caso es 0.2. Por aquí está el 1. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Ahí está el -2. Uno, 2. De 2 a 2. Bueno, no salió completa la gráfica, ¿verdad? Entonces, el área que queremos calcular, en este caso va de -2 a 2. Ahí. Ok. Sería esta área. Ahí me salgo un poco, pero... Y también de este lado. Y queremos una partición de tamaño 8.
Es decir, en este caso tendremos esa creo que no quedó muy bien. Ahí está, son 8 subintervalos, ¿verdad? Cada uno mide 0.5 y primero vamos a calcular, vamos a aproximar el área. Tomando como altura la mayor de las imágenes en el intervalo. Bien, entonces, el área, claro, no vamos a obtener el área exacta. ¿Por qué? Porque no estamos tomando el límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? En este caso, para el primer rectángulo, la mayor de las imágenes, en este caso, se encuentra ¿en qué valor? En este subintervalo, en el -2, ¿verdad? Entonces, el rectángulo al que le estaríamos estimando, del que estaríamos calculando el área, es ese que acabo de dibujar. Y lo escribiríamos así, ¿verdad? Es base, en este caso es el valor de la base es 0.5. Lo voy a escribir aquí por separado. B menos A entre N, en este caso es 2 menos 2 entre 8, que es N, daría 4/8, que es lo mismo que 1/2, y es lo mismo que 0.5. Entonces, la base del primer rectángulo por la altura del primer rectángulo, el rectángulo, que es la función evaluada en -2, ¿verdad? Luego, la base por la altura para el segundo rectángulo, que sería la función evaluada ¿en qué valor? Menos 1.5. Menos 1.5. Menos 1.5. Más, aquí me equivoqué, es 0.5, no 0.2. Más la base por la altura en el tercer rectángulo, que ¿cuál sería la altura? ¿Cuál es la mayor de las imágenes en este intervalo? Es -1. la función evaluada en -1. Luego, base por altura, ahora sería este último rectángulo, y aquí la mayor de las imágenes es la función evaluada en -0.5. Más, y claro, podríamos aprovechar la simetría de la función para escribir que esto es 2 veces, pero solo por esta primera vez voy a escribir todas las cuentas.
Ahora, aquí la función cambió de decreciente a creciente, ¿verdad? Entonces ahora la mayor de las imágenes va a estar en el extremo derecho. Es base por altura más base por altura, que en este caso sería en el 1. Voy a continuar aquí abajo. Más base por altura, que en este caso es en 1.5, más 0.5 por la imagen de la función en el 2. Y ya que lo tenemos, pues habría que hacer los cálculos. En este caso, la función, recordemos que f de x es x al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya lo que resta es hacer multiplicaciones. La función evaluada en menos 2 es 4 más 0.5 por la función evaluada en 1.5, que sería 2.25. 1.5 por 1.5. ¿Siguen ahí? Sí, maestra. ¿Sí? Sí es 2.25, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y luego estoy en este caso evaluando en 1. Luego en punto 5, que es 0.25. También podremos, de hecho es lo que debí de haber hecho para no escribir tanto, ¿verdad? Factorizar el 0.5, ¿sí? Que es factor común en todos los términos. Pero bueno, ya lo hice así. Y luego se repiten los valores, ¿verdad? 0.5 es 0.25 más 0.5 por 1 más 0.5 por 2.25 y 0.5 por 4. Aquí sí cabe el 4. Uh-huh. Podemos reescribir esto y ahora sí, que no se me pase, ¿verdad? Que factorizar ese 0.5, me compliqué la vida en vano. Y que además cada término se repite 2 veces. Entonces, en este caso, y no siempre, no tiene por qué ser así, en este caso es porque la función es par. Entonces queda 2 por 4 más 2 por 2.25 más 2 por 1 más 2 por 0.25. Y hacemos las cuentas. El 2 también se puede factorizar, ¿no, profe? Sí, sí se puede factorizar, pero digamos que después de este paso, ¿verdad? Porque antes de este paso, bueno, sí lo podíamos ver, pero hasta que escribimos esta parte. Uh-huh. Entonces, el 2 es factor común, 2 por 0.5, en este caso daría 1, y esta suma, entonces, sería 4 más 2.25 más 1 más 0.25. Entonces da 2.5, 3.5, 7.5, ¿verdad? Verifiquen las cuentas. 7.5 unidades de área. Por lo tanto, el área se aproxima a 7.5 unidades de área. Uh-huh. Entonces, vamos a comparar lo que acabamos de hacer, aproximando el área como tomando como altura
la menor de las imágenes en el intervalo. Déjenme copiar esta parte, nada más cambiando mayor por menor. Y entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya no voy a escribir el punto 5 en cada término, vamos a factorizarlo. Entonces, en este caso, el área, vamos a denotar, vamos a darle un nombre a estas áreas. Vamos a llamarle área superior, ¿verdad? Y el área con las alturas, con las menores de las alturas en cada subintervalo. Entonces, esta área ahora va a estar aproximada en el caso del primer subintervalo, vamos a tener base por altura, pero ahora estoy tomando a la menor de las imágenes en cada intervalo. Entonces, la altura que voy a tomar en este caso es la del extremo derecho, ¿sí? En cada caso, la del extremo derecho. Y claro, aquí, por ejemplo, noten lo que va a pasar, ¿verdad? La menor de las imágenes, pues justamente va a ser 0. Entonces, cuando tomamos la mayor de las imágenes, siempre nos sobra un poquito de área. Cuando tomamos la menor de las imágenes, nos falta área. Entonces, calculamos en un caso por exceso y en el otro por defecto. Y el área real tiene que estar entre esas dos cantidades. Es base por altura, pero ya veíamos que como la base va a ser la misma, podemos calcular la imagen, en este caso, en 1.5 negativo, ¿verdad? Ahora esta es la menor de las imágenes. Luego, para el siguiente rectángulo sería f en menos 1 más f en menos 0.5 más f en 0. ¿Sí? Aquí estaríamos calculando el área. En realidad aquí ya no hay un rectángulo como tal. Y luego repetiríamos para el subintervalo que va de 0 a 0.5. Otra vez ahí la menor de las imágenes está en 0. F en 0 más F en 0.5 más F en 1, F en 1.5. ¿Tengo que agregar todavía F en 2 o ya no? ¿Qué dicen ustedes? No, ya no. Ya no, ¿verdad? Sí, este es el último intervalo en donde estamos calculando el área. Y otra vez, por la simetría de la función, cada uno de estos resultados se repite, ¿verdad? Es como la función en este caso es par, evaluarla en menos x o en más x va a dar el mismo resultado. Entonces, la imagen en menos 1.5 y en 1.5 es igual
y vamos a obtener 0.5 por 2 por F en 1.5, decíamos que era ¿qué? 2.25. 2 veces F en 1, que es 1. 2 veces F en 0.5, 0.25. Y 2 veces F en 0, que va a dar 0. Y como el 2 aparece como factor común en cada uno de los términos, queda 2 por 0.5 es 1 y únicamente vamos a sumar los valores de estas imágenes, que sería 2.25, 2.5, 3.5. 3.5 unidades de área. Por lo tanto, aquí hay salto de página, pero voy a escribirlo para que quepa esta conclusión. Por lo tanto, el área, pero calculada por defecto, es decir, le falta algo para el área real, es aproximada a 3.5 unidades de área. Y lo que podemos concluir es que, por lo tanto, el área exacta debe de estar entre esto que llamé ahí, el área calculada por defecto y el área calculada por exceso. Me voy a referir a esta parte como sumas inferiores. Y sumas superiores. Bueno, ahora, ¿por qué no intentamos calcular el área exacta, verdad? Para el área exacta, vamos a escribirlo de esta manera. El área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la base, que ya vimos que siempre se factoriza. Si la partición es uniforme, todos los rectángulos van a tener la misma base. Entonces va a ser b menos a entre n por la suma, y ahora vamos a ver cómo vamos a representar, por la suma de las imágenes en un punto CI con CI elemento de cada subintervalo, pero cada subintervalo, ¿qué extremos tiene? A ver, veamos cómo denotamos en general esos subintervalos. Si tenemos el intervalo que va de A a B, este extremo va a valer A, ¿cierto? A ver, ¿otra vez? Sí. Mejor aquí. Si tenemos el intervalo que va de A a B, este primer subintervalo va a tener como extremo izquierdo a A y como extremo derecho a A más la longitud del subintervalo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el primer intervalo tendría A, voy a dejar ahí un espacio, ¿verdad? A
y el extremo derecho sería A más B menos A entre N. ¿Sí? Ahora, todavía falta que escriba algo más. El segundo intervalo, ¿sí? Vamos a pensar en este, tendría extremo izquierdo A más B menos A entre N, y ¿qué expresión tendría? El extremo derecho de este subintervalo. ¿Cuántas veces le tengo que agregar la longitud del intervalo a A para llegar aquí? 2. 2, ¿verdad? Entonces sería A más B menos A entre N, coma, A más 2 veces B menos A entre N, ¿cierto? Y en general, ¿cómo representarían estos intervalos? A más B menos A entre N. Ahí me va a faltar espacio. ¿Qué es lo que tengo que agregar aquí? El número de veces que vamos a ir Multiplicando, multiplicando. ¿verdad? Ujú. Le voy a llamar, por ejemplo, I. ¿Sí? Entonces es I por B menos A entre N más I más 1 por B menos A entre N, donde I va desde qué valor a qué valor. A, B. Desde I tiene que ver con la partición, ¿verdad? Si pensemos en este caso, aquí. Este primer extremo es A más 1 por B menos A entre N. Luego el siguiente es A más 1 por B menos A entre N, y el extremo derecho es A más 2 por B menos A entre N, y así nos vamos, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que en el último intervalo, el extremo derecho tiene que ser igual a B. Si estoy declarando los intervalos de esta manera, ¿hasta qué valor debe de llegar I para que al terminar todo esto valga B? De alguna ¿Hasta N? manera se tiene que cancelar este I más 1 con este N para que A se cancele con este menos A y solamente quede B. Entonces, ¿qué valor debe de tener como máximo I? N menos 1. N menos 1. ¿Y cuál es el mínimo que debe de tener? Que debe de tomar. 0, ¿no? Pero 0. Sí, exacto. Entonces va de 0 hasta N menos 1. Lo voy a poner entre paréntesis. Hasta N menos 1. Ahora, y aquí ya no va a haber problema, ¿verdad? De que si este es la mayor de las imágenes, la menor de las imágenes. Esta debe de ser el área exacta, ¿cierto? Ah, perdón, aquí me faltó algo, ¿verdad? Me faltó una suma. Ay, pensé que sí lo había escrito. Es la suma de las imágenes. La suma de las imágenes desde que I vale 0 hasta N menos 1 de F de xi I con xi I, que es con F de xi I, con xi I, que es un punto en cada uno de estos subintervalos.
Entonces, la duda es, ¿por qué utilizamos el límite para calcular el área exacta? Porque si el objetivo es calcular el área debajo de la gráfica de la función y sobre el eje de las X, en general será el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje de las X en un intervalo dado. Si la cantidad de particiones que hacemos son poquitas, como en este ejemplo, ¿verdad? Que es nada más son 8, entonces puedes tener un error grande. Nota que de hecho en el ejercicio que resolvimos, de 7.5, que es el área por exceso y el área por defecto, de 7.5 a 3.5 hay 4 unidades de diferencia. Ese es un error bastante grande. ¿Cómo podríamos hacer que se disminuya, que disminuya ese error? Si en vez de 8 subdivisiones hubiéramos hecho 16, entonces al tomar otra división entre cada subintervalo, ahí no quedó bien, pero bueno, vamos a suponer que está por ahí. Si hubiéramos tomado una partición de tamaño 16 en vez de tamaño 8, aún calculando con las sumas superiores o las sumas inferiores, fíjate qué es lo que obtendríamos. Para el primer rectángulo tendríamos este. Para el segundo habríamos calculado el área de este rectángulo, ¿sí? Habríamos tenido un error menor porque no habríamos considerado esta parte que en este momento estoy señalando. Esta área, en este caso, sí la consideramos aquí en el cálculo de las sumas superiores, ¿verdad? Pero si la partición hubiera sido más fina, entonces el error habría sido menor. Y si todavía dividimos otra vez cada subintervalo y en vez de tener una partición de tamaño 16, tuviéramos una partición de tamaño 32, entonces voy a intentar graficarlo. Entonces, el error en el caso de la suma superior, ¿verdad? El primer rectángulo habría sido este, ¿verdad? Y el segundo rectángulo habría tenido esta altura. Entonces, esta parte que está aquí, que es un error, porque es un área que está por exceso, ya no la habríamos considerado. ¿Qué significa eso? Que cuando el tamaño de la partición tiende a un número muy grande, mientras más grande sea, el error disminuye. Si queremos calcular el área exacta, entonces tendremos que tomar el límite cuando n tiende a infinito. No sé si quedó contestada la pregunta o profundicé las dudas. No, sí, como que sí ya le entendí un poco más. Un poco Sí, la más. verdad es que sí. Ajá. Hace falta todavía quizás que el viernes trabajemos con otro ejemplo, ¿les parece? Antes de empezar a calcular los límites, quizás sea conveniente que el viernes trabajemos con otro ejercicio más y ya después empezamos a calcular los límites para encontrar las áreas exactas, ¿sí?